aquello... Bueno, yo recuerdo muy bien ese año 68 porque fue la primera vez que tuve noción de que existía la televisión, que era una especie de ventana, con lo que veías al mundo. Una imagen distorsionada, sin duda, pero veías el mundo, ¿no? Yo recuerdo el 68 por varias razones. Primero, porque en el colegio gané un concurso imitando a Cliff Richards, cantando Congratulations, que era la canción que todo el mundo pensaba que iba a ganar y no ganó. Ahora ya sabemos por qué. La canción de la polémica. Ahora ya sabemos por qué. Por otro lado, también fue el 68 para mí muy importante porque ocurrió una serie de fenómenos encadenados. Primero, el asesinato de Martin Luther King, después la primavera de Praga. A mí lo de París es algo que siempre he tenido mis dudas. La primavera de Praga sí que me pareció un acto tremendo en la defensa de un país por parte de unos jóvenes frente al totalitarismo soviético. Frente a los rojos, señor Sanz. Por supuesto que sí. Y me agrada que aborde usted esta presión porque hay mucha mentira en torno a esta cuestión. Natalio, por Dios, Natalio. Termino. Luego fuimos nosotros los que no estábamos de acuerdo. Natalio. Bueno, ¡Caramba! termino con mi exposición. Discúlpeme, Termino con mi Sanz, pero se me va el exposición. ardor de Herrera. La última noticia potente fue el asesinato de Robert Kennedy. Todo eso ocurrió en un mes y medio, o menos de un mes. Y toda esa sucesión de imágenes es algo que a mí siempre me han quedado en la memoria. Hay un poema de José Luis Martínez Mesanza que dice: cuando regresa mayo, no me conozco. Y yo cuando regresa mayo, cuando estamos en el mes de mayo, todas esas imágenes se me entrecruzan y siguen creando un conflicto en mí que me hacen siempre estar en una disposición mucho más activa para guerrear con lo que sea. Me pasa a mí los 23F. La misma sensación tengo el 23F, don... Recuperemos de nuevo el 68, más concretamente París, que lo que tú dices, quizás no lle el acontecimiento más resaltable, pero es el más famoso de todos. Yo non pude estar allí en ese año, pero sí que atopamos unas imágenes de emigrantes asturianos que sí tuvieron allí faciendo alcordanza de la so cuenca minera natal. Mirai pa aí. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. À l'État policier, à l'État policier, à l'État policier. Cuando hierros guaje. Natalio, no sé qué queda clara la opinión de Loquillo sobre París, en concreto. ¿Qué opinas tú de este acontecimiento, Natalio? En cierta ocasión, sí, Napoleón Bonaparte, uno de los primeros grandes, no de los primeros, sino de los primeros que recuerda la historia contemporánea, dijo que París bien vale una misa. Y yo quiero recordar que... perdón, disculpe, pero mis compañeros de redacción quieren que haga una pregunta al señor Sanz. Sí. Quiero aprovechar para preguntarle, señor Sanz, ya que usted es el único catalán que conozco que no es ni separatista y que no se come niños. Quisiera saber, ¿qué opina usted de esas calumnias vertidas por Emilio Aragón? Natalio, por favor. Miliquito, según las cuales el caudillo amañó el triunfo de Maciel en Eurovisión. Hombre, yo creo que amañar no creo que fuera esa la palabra. Yo lo que sí que se comentaba en Cataluña en aquella época era que hubo un extraño maletín corriendo, pero no precisamente para comprar votos, sino para que alguien no cantase. Claro. Y eso es la gran leyenda, que parece ser que últimamente se está hablando muchísimo de ello, para que no cantase alguien y cantase otra persona. De eso sí que se habla. Es que yo también creo que ahí está el verdadero escándalo. El escándalo no es que amañase en Natalio el premio para que ganase una fía de asturianos, que era Maciel. No. El verdadero escándalo fue que el fascismo franquista prohibiera ir a este rapacín catalán. Mira para ahí, mira Natalio, mira. Aprendí esta canción. El éxito hace olvidar pronto la polémica que precedió a la participación española en Eurovisión. Juan Manuel Serrat comunicó personalmente a la prensa su negativa a presentarse si no cantaba La 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 en catalán tras haber grabado la canción en castellano. ¡No puede ser!
la gloriosa canción que hizo que Europa entera girara la cara hacia el faro de Occidente, canturreaba en ese dialecto más empalagoso que un chupito de kiwi ribes con granadina. Tiene que tratarse de un montaje. Imagino, señor Sanz, que usted no es de este tipo de intérpretes que cantan en lenguas muertas como el catalán, el arameo, el esperanto, etc., etc. Vamos a ver. He cantado varias veces en catalán. Todo el mundo bebe. Bueno, empezamos bien. Empezamos bien. Damas y caballeros, hasta el caudillo creo recordar que antes de ir a la entrevista de Endaya hizo sus pinitos con unas copas. Supongo que usted le habrá leído a Josep Pla. Por supuesto, por supuesto. Y habrá escuchado al expresidente del gobierno, señor Aznar, hacer una gran exposición de la obra de Josep Pla y sobre todo de la obra que hizo en catalán. Supongo que lo habrá escuchado hace un par de semanas en el Club, creo, Siglo XXI. Sí. Pero si hasta la princesa Leticia fala ahora en catalán. Por eso digo, que creo que debería modernizarse un poco y darse cuenta de que lo bueno para el castellano es bueno para el catalán y lo bueno para el catalán es bueno para el castellano. Le diré que no solo he leído a Josep Pla, sino que he escuchado a su hermano, el cantante Albert Pla, titiritero, rojo, masón y pelilargo. Bueno, como veo que este tema lle un poquillín espinoso, vamos a pasar fuella y vamos agora a falar de outra faceta de Loquillo, porque además de ser un gran artista, tú fuiste deportista. Y xugaste al baloncesto, a ver si digo bien el nombre del equipo, Nel Cotonificio. Sí, era el equipo de las compresas, sí, dilo. El Círculo Católico de Badalona. Sí, realmente, sí. Defensor de Jiménez Los Santos, jugador del Círculo Católico de Badalona. ¿Tú qué crees? ¿Acabaré tocando en el Valle de los Caídos? Yo creo que, vamos, señor por lo Sanz, menos un cafetín con leche vais a tomar xuntos. Permíteme la ligereza, cásese usted con mi hija Loyola. Yo le ofrezco su mano y las llaves de su honra, señor Sanz. Sería todo un placer y un privilegio para mí tener como yerno... ¿Está cerca? ¿Puedo verla? Por supuesto que sí, con las debidas medidas. Sin duda. Yo, evidentemente, le pediría a usted permiso para tal evento. Sin duda. Usted me pediría permiso. Claro, naturalmente. Bueno, es un chico muy